escándalos de quienes están llamados para ser modelo ejemplarizante, pues de los últimos escándalos de las altas cortes de la Corte Suprema de Justicia, y ustedes se recordarán a los magistrados involucrados en ellos, pues precisamente que dentro de las acusaciones haber recibido regalos costosísimos, no solamente para ellos, sino también para sus señoras esposas, ¿sí? Pues, lo que les traigo a colación esto, pues no porque lo están haciendo ellos, entonces como que se nos permite, sino hago la aseveración en el sentido de que quienes están llamados a ser modelo ejemplarizante no lo son, pero por eso no quiere decir que se vean estas situaciones como algo normal, y es lo contrario, ¿sí? O sea, al margen de todo esto, ni valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas. Y yo no sé por qué hay algunos abogados que también tienen la costumbre que dentro de las costas que le pasan a los clientes está, dijéramos, un rubro, por decir algo, para las atenciones, para hacer atenciones al juez, para la botella de whisky, para la atención a almorzar. Son dos situaciones. Ni el funcionario, el servidor público, debe bajo ningún precepto aceptar esto, porque estaría incurriendo en irregularidades. Pero aquí no estamos hablando del servidor público, sino del abogado que utiliza esas argucias, ¿sí? O sea, no se puede para nada, sino estrictamente lo laboral. O sea, tratar de intimidar, tratar de influenciar, tratar de halagar, con valerse de otras argucias, dádivas, remuneraciones, atenciones, ¿sí? Invitaciones a almorzar, invitaciones a parranda, qué sé yo, nada de eso. O sea, ni el que ofrece ni el que recibe, ¿sí? Aquí, pues, como nos estamos refiriendo es al abogado, jamás. Ustedes sientan la gran satisfacción de que ustedes ganaron o perdieron en derecho, ¿sí? Con argumentos, pero no sentir la sensación de que ganaron un proceso porque las buenas relaciones, las buenas atenciones, las buenas dádivas que le dieron al juez. O sea, eso es comprar conciencias. A eso es que hacemos nosotros el llamado, que ustedes tienen que empezar, independientemente de los malos ejemplos recibidos, nada menos y nada más que por magistrados de las altas cortes, ¿sí? Entonces no verlo como si lo hacen ellos, ¿por qué no lo podemos hacer? No, señor. Antes lo hicieron ellos de una manera, ilegal, de una manera sucia, de una manera enlodando el buen nombre de nuestra profesión. Entonces nosotros estamos llamados es precisamente a recobrar esa confianza. Por eso estamos como estamos. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que comporte el desplazamiento de las funciones propias de auxiliares de justicia. También incurrirá en esta falta el abogado que de cualquier modo acceda a los bienes materia de litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso. O sea, aconsejar, patrocinar o intervenir situaciones que no son de su competencia y sí corresponden, por ejemplo, al curador al ítem, corresponde a los dependientes judiciales y abrogarse funciones que no le corresponden. O en el sentido de bienes que han sido puestos en custodia, entonces inmediatamente asumir una competencia que no le corresponde y que ya sabemos que para eso están los curadores, para eso están los peritos, y entonces pues asumir las veces de curadores, de peritos cuando no le corresponde esto. El proponer incidentes, que también esta es otra, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones manifiestamente encaminadas a torpedear, aquí no es otra cosa sino dilatar el proceso. Yo no sé si ustedes vieron anoche que presentaban la noticia que hacían un recorrido de lo que había sido el fatídico proceso de Samuel Moreno. Sí, profe, claro que lo vimos. Sí, a ver, cuénteme, a ver qué impresión le dio, hijo. No, profe, total, es que el abogado argumenta, el abogado Moreno, que es que se han ensañado con él. Pero con ellos, perdón, porque son dos. Pero, exacto, los hermanos Moreno. Claramente, profe, ahí están ellos haciendo esto, sí, para dilatar el proceso y al final, pues, sí, la cosa utilizando ese tipo de artimañas, profe, para no llegar allá. Mira, esto es más usual. Yo no sé si a ustedes les comenté lo que me pasó, que me tocó ir a poner la queja de un abogado. ¿Sí? ¿Les había comentado? ¿No les había comentado a ustedes? Señora. No, profesora. Bueno, a mí personalmente, mira, para uno no hay mayor satisfacción
¿sí? Independientemente como servidor público, y debe ser satisfacción también como el abogado. O sea, el abogado cuando presenta sus argumentos, ¿sí? Y caramba, se la pelea con argumentos en derecho, con pruebas, tratando de desvirtuar pruebas o aportando pruebas, lo que sea, o sea, en derecho. Para uno como servidor público no hay cosa más satisfactoria, independientemente del interés, independientemente del que más trabajo, lo que sea, pero es que es en esas. O sea, ¿uno qué quiere? Que los abogados de las contrapartes, pues cada uno tenga esa oportunidad procesal, presente pruebas, argumentos, debata, el debate jurídico, es que es un proceso, el debate jurídico es bien importante. Y tenía un proceso donde el abogado, el único debate jurídico, cualquier situación que se hiciera en el despacho, lo primero que hacía era interponer nulidades donde no las había, o recursos donde no los había, o interponía, o cuando se le daba la posibilidad dijéramos, de actuaciones que tenían recursos, entonces presentaba los recursos y simplemente recurso de reposición sin ningún argumento y subsidiariamente apelación sin ningún argumento. Y así tratando de dilatar propiamente. En este momento, antes de que ustedes entraran, estábamos en un debate precisamente por parte de las mismas argucias, ¿sí? O sea, cambian de abogados, nombran a otro, vuelven otra vez el anterior, la prueba, todo nulidad, recurso. Y a mí en esa oportunidad ya era nulidad tras nulidad y ya se veía abiertamente la intención de dilatar. Y yo llamé al abogado y llegué y le dije, gánese los honorarios en derecho. Pareciera ser que usted en la universidad lo único que le enseñaron fue la palabra nulidad y recursos, pero lo más penoso es que ni siquiera para justificar, ni siquiera para argumentar una nulidad o un recurso, sino simplemente por fastidiar. La próxima vez que usted me interponga una nulidad o un recurso sin tener la justificación, voy al Consejo Superior. Y efectivamente lo hizo, y efectivamente fui al Consejo Superior, llevé todas las pruebas, y al cabo del tiempo lo sancionaron. Porque es que es eso. O sea, no quiere decir que no se puedan poner, claro que sí. Los funcionarios públicos nos equivocamos, claro que sí. De pronto se nos pasa que no notificamos a todas las partes en la debida forma, y eso genera una nulidad, claro que sí. Y uno lo agradece, que en el transcurso del proceso se la interpongan y no al final cuando se le cae toda la estantería. Pero se da uno cuenta tranquilamente que es por dilatar, por torpedear. Así como que se hacía ese diagnóstico a los procesos de los hermanos Rojas. Señor. Nule, profe. Sí, eso, Samuel Moreno Rojas y el hermano. Moreno Rojas, exacto. Sí. Profe, que es que se da uno cuenta, incluso que hay muchas personas profesor, que quedan libres, siendo culpables por esa artimaña, eso de estar dilatando el proceso, porque entonces cuando viene a vida se vencen los términos y quedan libres. Correcto, totalmente de acuerdo. Es que, mira, yo no me canso de decirle, mis queridos amigos, que uno de los grandes problemas precisamente es la desconfianza. O sea, alguien que haya visto la noticia de ayer, ¿sí? Alguien que haya visto lo de los nules que se cayó precisamente en el tribunal, estaban argumentando la Contraloría y fue en el tribunal. ¿Qué sensación, qué lectura le da al común de la gente? La justicia no existe. De acuerdo con informes, el año pasado, un organismo internacional, la comunidad, lo que menos cree en el Congreso, en la justicia, en el gobierno. ¿Sí? O sea, ¿cómo estamos? Grave, absolutamente grave. Si no hay confianza en sus instituciones. Y lo peor del caso es que no es una confianza mal generada, sino es una confianza desafortunadamente fundamentada, ¿sí? O sea, el común de la gente, cuando se dice, cuando está sometido frente a una situación irregular que debe ser necesariamente puesta en conocimiento de las autoridades, dice, ¿y para qué voy? ¿Para qué me voy a ganar de enemigo al que me está causando el daño y no pasa absolutamente nada? Y no pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Que la gente
entonces quiera hacer su justicia, la justicia por sus propias manos, que eso es mucho más grave, ¿sí? O sea, la desconfianza y querer entonces la justicia por sus propias manos, entonces comenzar a mirar a ver, bueno, ¿de qué manera me van a pagar? ¿Me pagan por las buenas o por las buenas? ¿Sí? O sea, mando a esas personas y no a través de un debate jurídico. Frente a tanta situación que la estamos viendo y que se ha agravado precisamente por la situación económica. Y entonces, y cada vez la justicia mucho más rezagada, ¿sí? Que es muy fácil decir, pero vaya ponga en conocimiento de las autoridades. Primero, lo traumático que es, porque no es facilidad, sino es facilidad para una persona que está dentro de la ciudad, que de pronto tiene un medianos conocimientos frente a lo que debe hacer. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, para las personas que están en la zona rural o que no tienen ningún conocimiento, ningún acceso? Venirse de la zona rural a tratar de mirar a ver, someterse al escarnio en una fiscalía cuando llega a las 7:30, 8 de la mañana y ya hay 200 turnos o le pueden decir ya no lo podemos atender, ¿sí? ¿Qué le queda a la persona? ¿Devolverse otra vez y someterse a eso? No. La situación es de verdad que sí bien calamitosa. No podemos decir que hay excepciones que funcionen cuando debería ser lo contrario. Las excepciones es que no opere y la norma general es que la justicia actúe de manera ágil, acelerada, pero en la práctica no lo es, dolorosamente. Y por eso viene la desconfianza. Y parte de ello orquestada, parte de ello planificada, parte de ello en colaboración con los mismos abogados, porque conocen y saben y de qué manera se puede dilatar, de qué manera puede torpedear, de qué manera puede utilizar otras argucias para finalmente salir avante con los intereses de la persona que va a representar, que es lo más doloroso. ¿Ok? Bueno, otra, aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos del Estado o de la comunidad. Lo que les estaba diciendo, el abogado sabe de leyes, pero es ante todo tiene que tener una orientación, la justicia, pero dolorosamente sabe de leyes y es para aconsejar, para influir de manera irregular, de manera fraudulenta, que de qué manera se pueden utilizar estas normas para de manera ilegal obtener unos beneficios a quien está representando o a un tercero, ¿sí? Entonces, precisamente por negligencias del mismo Estado o por vacíos de la misma norma o porque simple y llanamente se vio la oportunidad y entonces vamos a aprovechar esta oportunidad de manera fraudulenta para beneficiar unos intereses de unos terceros de manera ilegal. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados, auxiliares de la justicia encargados de definir cuestiones jurídicas, ¿sí? Como por ejemplo cuando se hace una interpretación sesgada de una norma o como por ejemplo toma unos apartes de una sentencia, pero los cambia tendenciosa, maliciosamente, les cambia el sentido y los toma textualmente como decir en sentencia tal de la Corte Constitucional donde llega a afirmar cuando afirmó fue lo contrario, ¿sí? O poner en la boca del juez o de auxiliares de la justicia palabras que no son, o a través de medios electrónicos, entonces alterar documentos y pasarlos como si fueran documentos verdaderos cuando la intención es otra, para efecto de tratar de establecer afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, citar lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? O parte de una sentencia cuando la cambió totalmente. El sentido decía una cosa y se cambió maliciosamente porque quería entrar a demostrar cosas totalmente contrarias. Entonces, pues esto también es otra conducta de manera irregular que va a ser materia sometida a investigación. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerles valer en actuaciones judiciales o administrativas. Miren ustedes también, aquí se eleva más allá. Es que es la actuación del abogado, no solamente en actuaciones judiciales, sino también en administrativas. Usar pruebas o poderes falsos, que muchas veces que ven con representación para pedir información cuando mentiras que no se le ha dado ese poder, ¿sí? O desfigurar o amañar o tergiversar
¿sí? Documentos, lo que le estábamos hablando. Es que es utilizar, dijéramos, a los adelantos tecnológicos, pero utilizarlos de una manera ilegal. Y desafortunadamente hay abogados que son maestros en las artes de tergiversar. Infringir las disposiciones legales sobre la reserva sumarial. Hay una sentencia del secreto profesional y también pues, se hace extensivo a la reserva. O sea, cuando el abogado en uso del poder que se le ha dado pide copias, pues se le hace firmar un documento mediante el cual la reserva, porque pues va a tener acceso a todo lo que pase en el proceso y es responsable precisamente de dar el manejo de esa información, un manejo tendencioso, por decir algo, en una declaración juramentada donde una de las personas hace aseveraciones en contra de otro, entonces utilizarla y pueda generar un daño a esta persona. O, por ejemplo, pasar informaciones a los medios de comunicación, ¿sí? Filtrar información de los cuales todavía no está autorizado. Entonces, y de eso también ustedes saben que se da y muchísimo. Antes de que se firme la sentencia ya se conoce y ya los medios de comunicación están hablando como hecho cierto. Infringir el deber de relacionado con el domicilio profesional. Hacer claridad no es pensar que se debe tener una oficina, pero sí se debe tener un domicilio. Y este domicilio debe estar registrado perdón, un segundito que es que tengo que atender algo urgente.
Bueno, qué pena con ustedes. Entonces íbamos que usar las pruebas, usar pruebas o poderes falsos o desfigurar o amañar o tergiversar las pruebas, poderes con el propósito de hacerles valer en situaciones judiciales o administrativas. Yo les hacía el análisis que no solamente es en materia judicial, sino también en materia netamente administrativa. Entonces, para ir a obtener información o beneficios sobre documentos inexistentes, ¿sí? Infringir las disposiciones sobre la reserva sumarial. Les estaba hablando que antes de que se diera las decisiones ya lo sabía, y es la obligación. Cuando uno entrega documentos, hace firmar un documento copia, ya sea en físico, ya sea electrónicas, bajo la reserva sumarial, ¿sí? Y se hace responsable de lo que pueda pasar al respecto. Otra sería efectuar desgloses, retirar del expediente archivos o sus copias sin autorización, consignar glosas, anotaciones al margen de los documentos. Esto se ha corregido un poquito, porque ahora como los expedientes son electrónicos, y entonces en los despachos donde, por ejemplo, están de forma electrónica, pues aquí todavía hace falta avanzar, pero pues dijéramos en el tribunal y en las altas cortes, y alguno que otro va a mirar tal y de una vez está de manera electrónica. Pero cuando le presentan los documentos en físico, pues es la obligación del dependiente pues estar muy pendiente de esto, porque más de una vez le han sustraído documentos, ¿sí? O han hecho rayones, anotaciones, etcétera, etcétera. Es responsabilidad del dependiente judicial documentos, por ejemplo, como títulos, valores, jamás de los jamases tiene que estar ahí como un folio dentro del expediente. Esos tienen que estar guardados en una caja fuerte. Obrará dentro del expediente copia de ese título valor, porque imagínense, se llevan el título valor y ahí sí que, mejor dicho, grave el asunto. Entonces, pero eso también me parece bajo y también se da más de lo que ustedes puedan imaginar. O sea, yo no sé si les comenté a ustedes que había conocido el caso de que efectivamente el dependiente judicial, pues el juzgado no tuvo el cuidado, ¿sí? Eso ocurrió hace mucho tiempo, no tuvo el cuidado, la negligencia y fue tan negligente, y el título de valor lo archivó, lo tenía ahí como parte del proceso. Entonces vino el abogado y pidió pues que quería revisar el proceso, y se dio cuenta que nada menos y nada más estaba el original del título valor, y pues sin pena ni gloria cogió, lo desglosó, lo devolvió en un bultico pequeño y tal, se lo metió a la boca y se lo tragó. Literalmente así, se lo tragó, así de simple. Ante la mirada, mejor dicho, incrédula de todo el mundo, y actuó como así, ¿sí? O sea, de eso hay demasiado. Entonces, ahí sí fue fallo también del despacho, ¿sí? Porque es que esos títulos no tienen que estar ahí, sino tienen que estar en una caja fuerte, porque son títulos valores, así de simple. Bueno, constituyen falta, la falta de lealtad con el cliente, ¿sí? O sea, algo bien importante. De esto vamos a profundizar cuando veamos precisamente lo que es las relaciones que se debe tener, el primer momento, el cobrar los honorarios, cómo presentarse, cómo manejar ese primer momento. Más adelante vamos a hablar sobre esto, cómo deben tasar los honorarios, etcétera. Pero pues es bien importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, no expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado, sino quedarse pues simplemente a medias, o de pronto situaciones que ya pues no ameritan, o de pronto que ya han prescrito, y entonces quedarse callado, pero porque simplemente lo que le interesa es que le den el poder y el beneficio económico, ¿sí? Eso es una falta de lealtad contra el cliente. Si bien es cierto, nosotros tenemos unos intereses económicos en nuestro trabajo, pero más allá de esto, pues hay que priorizar precisamente la honestidad con el cliente. ¿Para qué desgastarlo en iniciar unas acciones cuando no hay absolutamente nada y sabe que van a devolver la demanda porque ya operó la prescripción, o porque ya caducó la posibilidad de iniciar estas acciones, etcétera, etcétera? Garantizar que de ser encargado de su gestión habrá de obtener un resultado favorable. Esto sí que se da. Mira, si usted a mí me da el poder, yo le garantizo que este proceso lo ganamos. Lo ganamos porque no es que yo soy muy amiga del juez, yo soy muy amigo del secretario, yo estos procesos los gano yo como pan caliente, ¿sí?
Eso es una falta de lealtad contra el cliente. Cada proceso tiene sus intrínculas, si tiene su génesis, si tiene sus dificultades, y además si fuera así no puede garantizar porque no depende del accionar, depende de otras cosas, de otros resultados. Entonces es bien importante tener en cuenta estos aspectos. Callar en todo, en parte, hechos y implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterar la información correcta con el ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto. O sea, no decirle al cliente, pues, cómo están las cosas, de pronto la intención que se tiene de llegar a un arreglo, de negociar, ¿sí? De mirar a ver o hay que desistir, sino callarse porque pues tiene la intención, los intereses de que este proceso siga y que darle una connotación de gravedad cuando no la tiene o imposibilidad cuando no lo hay, ¿sí? Entonces, implicaciones jurídicas, situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterar información, es decir, que de pronto se ordenaron unas pruebas y se hace necesario pagar sobre estas pruebas, cuando mentiras, nada de eso ha pasado. O sea, es la honestidad ante todo. No informar con veracidad la constante evolución de los asuntos encomendados. Hay algo bien importante que cuando está pendiente de que le dé el poder, entonces es el abogado más solícito, el abogado que inmediatamente responde una llamada, me responde un mensaje, que lo cita el posible cliente y de una vez está ahí, ¿sí? O sea, todo está el más diligente. Después de que le da poder, después de que le da avance sobre los honorarios, entonces se convierte en el abogado más ocupado, en el abogado que le fastidia que lo llamen a determinada hora, que nunca contesta una llamada, que nunca contesta un mensaje, y eso me parece que es muy grave, ¿sí? Y eso es lo que genera tanta desconfianza. ¿Cómo así? Antes era el más amable, y ahora que simple y llanamente es el abogado más ocupado, no contesta nunca una llamada, me pone términos, lo ponemos a una cita y nunca llega a la cita, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, bien importante en estos aspectos tener en cuenta informar con veracidad qué ha pasado, ¿sí? Es obligación, obligación. No es si lo quiere hacer, sino es obligación. El cliente tiene el derecho de saber cómo van las cosas y no que pase un año y no saber absolutamente nada porque el abogado simplemente no se ha dignado con responder. Asesorar, patrocinar o representar simultáneamente o sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar con el consentimiento de todos gestión que redunde en provecho en común, a no ser de que se tenga la aceptación. Pero si tiene intereses con la contraparte, pues es mejor que se los dé a conocer a quien está representando y no que se entere por terceros, a no ser de que finalmente decidan unirse en una misma causa para demandar, un ejemplo, ahí van a demandar al Estado, un ejemplo, ¿sí? Entonces diferentes partes, cada uno asume y finalmente decidieron que se van a unir y que todas van a hacer una sola demanda, ¿sí? Entonces ya, pero es con el consentimiento. Pero es bien importante asumir la posición y si tiene alguna relación con la parte contraria, dársela a conocer al cliente para que no se entere por tercera persona si esta genere mucha desconfianza. Todos estos, pues a grosso modo, son esas faltas que son tan importantes. Revelar o utilizar secretos que haya sido confiado al cliente aún en virtud de requerimientos, de los requerimientos que se hayan hecho, el secreto profesional que yo les había dicho a ustedes. Por eso le pregunté, ¿la sentencia C-301 del 2012 ya la había dado? ¿Nadie la tiene? Sentencia 301 del 2012. No, señora. No, señora. Yo no la tengo tampoco. Bueno, espérese un momentico, por favor. Jenny Carolina Hernández. Jenny Carolina. ¿Está? Margaret Tatiana Hernández. Sí, señora. Johan Samir Huelgas. Presente, buenas tardes.
Míreme ahí alguien me está escribiendo en el WhatsApp que estoy aquí. No, acabo de enviar la información que compartió por vía WhatsApp, doctora. Ah, bueno, hijo, listo, gracias. Yo estoy aquí mirando ya la lista. Gracias, hijo, muy amable. Bueno, entonces dijimos, Johan Samir, ¿está? Sí, Johan docente, Samir. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces dijimos que Jenny Carolina Hernández no está, Margarita Tatiana sí está, ¿no? Margarita Tatiana. Sí, señora. Johan está, Michael Alexander Flores. Michael no se encuentra, doctora. Gracias, hijo. Solimar Jiménez. Presente. Presente, profe. Bueno, a ustedes les corresponde esa sentencia. Jerez Flores, presente. Bueno, espérese un momentico, por favor. Profe, se me había ido el internet. ¿Puede repetir el nombre de la sentencia, por favor? Sí, un segundito. Está en el grupo. Ah, ok, gracias. Sentencia C-301 del 2012. ¿Quién fue el que me dijo que estaba ahora? ¿Michael? No, Michael no está. Soli Sí, está. señora, Jerez Flores. Sí, profe, aquí Jerez estamos. Flores, Ah, Michael. Flores. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces ustedes tienen para dentro de 8 días la sentencia. Esa sentencia. Gracias. ¿Pero es Michael o es Micael? Es Michael, se escribe Michael y se pronuncia Michael. Ok. Pues Bueno, había sí, sido yo, exacto, Michael Alexander Jerez Flores. Es el mismo, ¿no? Sí, Sí, se señora. pronuncia Michael. Bueno. Entonces, esta sentencia es bien interesante porque nos va a dilucidar acerca del secreto profesional, ¿sí? Entonces, la parte que fue demandada que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Entonces, en esa sentencia lo que ustedes van a analizar por qué fue demandado y cuál fue la posición de la Corte Constitucional frente a esto. Es bien interesante. Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o en parte de sus intereses en causa a títulos distintos del equivalente retribución de los servicios, gastos profesionales, ¿sí? O sea, lo que debemos de tener con el cliente es única y exclusivamente lo que debemos nosotros recaudar producto de el pago por la gestión profesional, ¿sí? No otros a través de otras personas, de cliente directa o indirectamente en parte, intereses en causa, títulos distintos o equivalente o una retribución diferente a la profesional producto del mandato que hemos obtenido. Entonces es bien importante esto. Otra, callar las relaciones de parentesco, amistad, interés con la parte contraria. Ya habíamos hecho alusión a esto, que es mejor que el cliente sepa por nosotros y no por terceras personas, porque esto genera más desconfianza. Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, que no pueda atender diligentemente. Esto se da mucho, acaban de salir y son especializados en todas las áreas del derecho, en público, privado, en lo habido y por haber. Entonces, si bien es cierto, ustedes, yo por eso les he insistido, ubíquense en un área y comiencen a estudiar, a profundizar y vuelvas en autoridad en esta área. Pero eso de ser toderos o de todos los poderes que se le presentan, todos cogerlos y tomarlos, ¿sí? Y entonces finalmente quedan mal con todo mundo, procesos de los cuales no tiene los suficientes conocimientos, no le gusta y lo que va a quedar es mal. Mira, yo lo he visto, a veces llegan, por ejemplo, abogados, entonces caminando como pavos reales, que le dicen a sus clientes que son conocedores del proceso de responsabilidad fiscal. Y les digo, mis queridos amigos, que no tienen ni idea de qué es un proceso de responsabilidad, que muchas veces con mucha licencia le toca decir a uno al abogado, doctor, qué pena, le hace las 6:10 y con mucho gusto le ilustra, porque lo que usted está solicitando no, ni es el momento, ni la oportunidad procesal, ni es pertinente en esta clase de proceso. No tiene ni idea.
Y ni qué decir en las audiencias, ni siquiera la preparación, que eso da es vergüenza. ¿Sí? Vergüenza, exactamente, como en alguna oportunidad un abogado cuando se le dio la oportunidad para el debate, imagínense ustedes, el debate jurídico, y entonces se le pasó el micrófono y se quedó así mirando a lo lejos, pues no, y lo único que manifestó, pues no. Después de escucharlos atentamente a cada uno de ustedes, me allano a lo dicho y lo único que puedo decir que se haga lo que Dios quiera. Ustedes se podrán imaginar. Después de esa respuesta, silencio en la sala, ¿sí? Y al fin, cuando salimos, yo le decía, doctor, con el respeto que usted me merece, pero le debe dar vergüenza, porque fue la oportunidad de un debate procesal y usted con la que va a salir. O sea, su cliente perdió por usted una gran oportunidad. Ustedes se imaginan lo que significa eso, ¿no? O sea, así de simple. ¿Qué denota esto? Que no estaba preparado, que no sabía ni siquiera por dónde iba tabla. Así de simple. Entonces, todo esto, o sea, yo les comparto a ustedes experiencia para que ustedes tomen el mínimo y no vayan a pasar esa vergüenza. Y además de esto, es un compromiso profesional el que se tiene. Entonces, que se acepta todo lo que viene y al fin y al cabo quedan en mal. Constituye faltas contra la honradez, acordar y exigir o obtener del cliente o de un tercero remuneración, faltas contra la honradez del abogado, lo que habíamos hablado. Aceptar o exigir o obtener del cliente o del tercero remuneración o beneficio desproporcionado. Más adelante vamos a hablar acerca de la parte más compleja de lo que es los honorarios, ¿sí? Porque cuando se comienza a adquirir la experiencia, se va a tener la duda. ¿Será mucho? ¿Será poquito? ¿Cómo solicito? ¿Cómo pido? ¿Sí? Entonces, o sea, unos honorarios acordes con la actividad que va a realizar y no desproporcionados que muchas veces terminen obteniendo más beneficios que ni el recaudado por el cliente. Acordar o exigir o tener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente, lo que estaba diciendo. Imagínense en una, por decir algo, en una sucesión y el abogado termine pidiendo más de lo que el cliente va a recibir en la sucesión, así de simple. Exigir o obtener dinero o cualquier otro bien para gastos, expensas irreales o ilícitas. No, necesitamos para la botella de whisky, para la parranda del juez, para el cumpleaños del juez, para el cumpleaños de la esposa del juez. ¿Cómo así? Esto no entra, no debe bajo ningún precepto. Nada más lo jurídico. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes, documentos recibidos en virtud de la gestión. O sea, se les da un mandato y de pronto para cobrar un título valor se llega a una conciliación, se le entrega exactamente lo que el conciliado y el abogado se le olvidó darle información a su cliente. Al cabo de los cuantos es que se entera el cliente por terceras personas o simplemente le va dando, no, es que tuve la necesidad de pagar la matrícula de mi hijo y entonces de aquí saqué tanta plata, pero tranquilo, yo después le voy a dar por cuotas. Eso es falta de ética, así de simple, así tengamos la necesidad más grande, pero ante todo, nuestro prestigio, nuestra credibilidad, nuestra confianza, eso no se compra. Ustedes podrán comprar lo que sea, unos tenis, un computador, lo que sea, pero la confianza, el prestigio, ¿sí? Eso es intangible. Y por eso es que ustedes tienen que apostarle y por eso ustedes tienen que luchar, que nada ni nadie vaya a mancillar el buen nombre de ustedes. No rendir a la menor, bueno, esto es la información que les decía. No expedir recibos donde coste el pago de honorarios. Esta partidita también la vamos a discutir más adelante. Por favor, por favor. Esto no se vuelva plata de bolsillo y entonces llegaron aquí a un acuerdo y acordaron verbalmente por escrito. El escrito está. Y cada vez que así sea 5 pesos que le dé, 5 pesos que el recibo. Porque después se forma el dime que te dije, que el cliente dice que yo ya le di y ustedes que no me recibí, que no sé qué, que le dejé con su esposa, que le entregué a su hija. No, señor. Seriedad, pulcritud ante todo. Esto no es una tienda, así que anóteme ahí. No, señor, eso no es. Firme usted, le recibo, firmo yo, firme usted y evitemos los problemas a futuro. Constituye falta contra los colegas. Realizar directa o por interpuestas personas gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a los colegas como aves de rapiña, ¿sí? Directamente o indirectamente vaya diciéndole que no, que hay un abogado que es mejor, que cobra menos, que el abogado que tiene no sabe, que no sé qué. Por favor,
Ya yo les decía que dolorosamente donde más atropellamos a nuestros colegas es en nuestra profesión. Y ojalá usted se geste una generación de que trate de reconvenir, trate de enmendar todos los errores causados a nuestra profesión. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que fue encomendada a otro abogado. Si a ustedes de aquí a mañana viene a decirle el que te mira, es que tengo este abogado, pero este abogado pito, flauta, lo que ustedes quieran, señor o señora, doctor o como le quieran decir, esto y lo otro, primero usted finiquite la relación contractual con su abogado y después hablamos, porque yo no quiero tener inconvenientes ni con mi colega, ni que mi colega de pronto vaya a poner una queja ante el Consejo Seccional de que yo de manera ilegal me atravesé y que acepté el poder. Primero usted termine la relación contractual y páguele lo que le tenga que pagar y con mucho gusto después conversamos. Ese es el deber ser, ¿sí? No se debe aceptar para evitarse en problemas mayores. Primero que finiquite esa relación contractual. Que el abogado hizo que no sé qué, primero finiquite y después conversamos. Negociar directo o indirectamente con la contraparte sin la intervención o autorización de que se le dé al abogado. O sea, si se va a conciliar, pues el cliente debe estar de acuerdo en el monto de una conciliación y no que al final el cliente es el que se enteró y él no estuvo de acuerdo y entonces esto se forma una situación irregular. Eludir o retardar el pago de los honorarios o gastos o expensas debidos a un colega. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de abogados sustitutos. A los abogados sustitutos también se les paga. Entonces, si ustedes están aquí en Bogotá, en Valledupar, y tienen un negocio en Bogotá y le solicitan a un abogado que sea abogado sustituto, que lo sustituya en determinadas actuaciones, también tienen que acordar con ellos honorarios y pagarle los honorarios en debida forma, ¿sí? O sea, lo que no quieren que le hagan a ustedes no lo pueden hacer a los demás. Esto, pues, contra la faltas contra la honradez, contra nuestros colegas. Constituye faltas a la debida diligencia profesional. Demorar la iniciación o prosecución de la gestión encomendada o dejar de hacerlo oportunamente en las diligencias, ¿sí? Se dio poder y no inicia la demanda y se quedó con los honorarios y nada, y pasó un mes, 2 meses y nada que iniciar. Omitir o retardar la rendición escrita de informes. Cuando los abogados, por ejemplo, que están en representación de entidades públicas o entidades privadas y se les da poder para que representen las entidades, para cuando pasan las cuentas de cobro tiene que pasar informe de la gestión. Entonces a esto se hace omitir o retardar la rendición escrita de esos informes. Es la obligación hacer estos informes. Obrar con negligencia en la administración de los recursos aportados por el cliente para cubrir gastos en asuntos encomendados. Entonces, por ejemplo, si se va a practicar una prueba técnica, si se van a pedir unas copias, lo que sea, se le da un dinero para compra de las pólizas, por decir algo. Y que nunca compró la póliza porque el abogado terminó con eso, pagó la cuenta del celular, por Dios. Nosotros tenemos que ser lo más correctos posible. Todas esas cosas lo único que hacen es enlodar el buen nombre del abogado y los demás abogados por extensión de nuestra profesión. O sea, que nosotros, que los abogados, eso que dicen que no podemos ver un peso mal puesto porque de una vez nos apropiamos de eso, tenemos que cambiar esa mala imagen que se tiene, ¿sí? Por más necesidad, nunca se justifica un mal actuar y menos un proceder tan irregular cuando hay dinero de por medio. Son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución de conflictos. Ustedes ya saben cómo es, hoy por hoy los abogados son conciliadores y no se pueden oponer a que se dé una buena conciliación. También constituyen faltas disciplinarias del ejercicio ilegal de la profesión y de la violación de las disposiciones legales que establece el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, el deber de tener una independencia profesional ante todo. Entonces, sabemos nosotros, a grosso modo, que todas estas conductas que hemos visto como irregulares, que las vimos a grosso modo, pero que ustedes no pueden de aquí a mañana decir, no sabía, no desconocía que eran faltas contra la profesión, contra nuestros colegas, contra los funcionarios públicos, y con esto que se enciman de una responsabilidad, no. Antes profundizarla, apropiarse y ejercer la profesión de acuerdo con lo permitido y alejarse de lo no permitido. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay unas sanciones disciplinarias las sanciones disciplinarias consisten en censura, en multa o simple, llanamente en suspensión o de suspensión por un término determinado, o la exclusión definitiva de la profesión. Entonces, esta parte de la censura, pues poco y nada,
poco y nada queda frente cuando se impone una censura, una anotación en la hoja de vida, en una situación que quede ahí, y dijéramos, pero pues muy poco el efecto, y pues tenemos que decir la verdad. Se necesita que se dé una reestructuración al Consejo Superior, primero al Código de Ética, porque ya es un código que ya tiene pues ya sus décadas. Segundo, darle más facultades, dijéramos, posibilidades para que el Consejo Seccional, en cuanto a la regulación, en cuanto al control del ejercicio de la profesión, tenga más herramientas y pueda operar precisamente la posibilidad de interponer estas sanciones, ¿sí? Y que no que lo general sea que los abogados cometen actos irregulares en contra de la profesión y no pasa absolutamente nada. Entonces, censura, pues la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida, pues que pública porque si a muchos colocarán ahí una anotación en el Consejo Seccional, y quién va al Consejo Seccional, nada más los interesados, y quién lee esto, poco y nada. Las multas, pues es una sanción de carácter pecuniario, como su nombre lo dice, multa, que no podrá ser inferior a un salario mínimo ni superior a 100 salarios, dependiendo pues exactamente la valoración y de la conducta, ¿sí? Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con la suspensión y exclusión, entendida la gravedad de la falta y la adecuación. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia 884 del 2007. A ver. Jairis Paola Lugo. Jairis Paola. Presente, profesora. Bueno, hija. Ismael Enrique Maestre. Presente, profesora. Cristian Alberto Manjarres. Cristian Alberto Manjarres. No se encuentra, doctora. Acaba de abandonar la llamada por el internet. Espera un momento. ¿Qué dice? Leonardo Fabio Martínez. Presente, profesor. Fabián Andrés Martínez. Fabián Andrés. No se encuentra, doctora Fabián. Yo sé como que también no están en la clase. Bueno, a ustedes les corresponde la sentencia que les acabo de decir. Profesora, una pregunta. Señora. ¿Las personas que usted llame y no se encuentren en la clase, ¿hacen parte del grupo o no hacen parte del grupo? No le entiendo. Las personas que usted llame ahorita mismo en la clase y no estén en la clase, no respondan, ¿hacen parte del grupo de la exposición o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que por el decir algo, llamé a Leonardo y Leonardo no vino a la clase, pero es la obligación de él averiguar qué pasó y que tenía la sentencia. O sea, dentro de 8 días, si Leonardo no me puede decir, ay, no, profesora, yo no estuve en clase, entonces yo no sabía, no es mi problema. Estamos en el último semestre y la obligación de ustedes es qué pasó y averiguar y decir, ay, a tal grupo le dejaron tal sentencia. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿me puedes repetir la sentencia? Hija, ya la puse en el chat, pero vuelvo con mucho gusto. Sentencia 884 del 2007. Buenas tardes, Gracias. profesora. Disculpe, Sí. Le habla Cristian Manjarres. Usted me asignó alguna sentencia. Lo que pasa fue que el internet me sacó en el momento. Bueno, Okay, la sentencia que acabo de colocar en el chat. Bueno, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, la multa pues se impone, aquí esta sentencia que deberán decir, porque esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con la suspensión o exclusión, entendida la gravedad de la falta. Esto fue declarado, demandada esta parte, y fue declarado exequible, y lo mismo que los anteriores. Deberán decir exactamente
por qué fue declarado exequible, cuáles fueron las razones de demandarse y cuáles fueron los criterios de la Corte Constitucional. La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscila entre 2 meses a 3 años. Aquí lo que en alguna oportunidad de lo que decíamos que de conductas irregulares, que estando suspendido el abogado sigue litigando en cuerpo ajeno. O sea, le dice al compañero, fírmeme acá, ¿sí? Es una suspensión como tal, y el compañero no debe patrocinar pues esta situación porque precisamente es el mal proceder que se tuvo y es parte de la sanción que le impusieron. Suspensión consiste en prohibir la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado que puede ser de 2 a 3 años. Y viene lo que es la exclusión, que pues es la sanción más grave, consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. No estoy hablando no puede litigar, sino ejercer la profesión en cualquiera de las formas establecidas. Entonces, pues ahí vienen unos criterios de la graduación, dependiendo de la gravedad de la conducta, etcétera, etcétera. Esto, a grosso modo, es lo que viene en la parte sustantiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vámonos entonces con la primera sentencia. Profe, una pregunta, ¿Sí? disculpe. ¿Cómo se asegura el consejo de que las personas realmente no sigan litigando o no litiguen en cuerpo ajeno, por decirlo así? Buena pregunta. Por eso es que yo hago la afirmación, ¿sí? Que al Consejo Seccional le hace muchísima falta y que en la medida y que se dé, dijéramos, una articulación, por decir algo. Viene y presenta el poder, qué sé yo, John Parodi va y presenta un poder en representación de su cliente, ¿sí? La articulación sería inmediatamente entrar al Consejo Seccional y mirar a ver si hay alguna sanción para poder reconocer ese poder, pero desafortunadamente no se hace, ¿sí? Entonces, muchas veces como ciudades pequeñas, como aquí, que se filtra y entonces, ay, a Julanito le impusieron una sanción, Julanito está suspendido, pero se corre de voz a voz como hacía 2 siglos atrás, pero no porque se dé exactamente un seguimiento. Por eso, insisto, si existe un código de ética y existe, dijéramos, un procedimiento sancionatorio, pero poco y nada, se necesita que se den más herramientas para que se logre regular y efectivamente que se logre la vigilancia sobre el proceder de los abogados. Pero entiendo que por la vigilancia no es que se va a mejorar, porque el árbol que nace torcido muere torcido, ¿sí? Porque más allá de que lo que hemos insistido, no por el hecho que me voy a portar bien, por el hecho del miedo que me vayan a vigilar o me vayan a acusar, no, me porto bien porque tengo el convencimiento que ese es el actuar que yo debo tener. Pero hay abogados de abogados, entonces, pues, si no tiene el convencimiento desde la percepción personal, pues al menos que tenga un poquito de pudor en el mal comportamiento y que el Consejo Seccional haga seguimiento de esas conductas, a esos procederes irregulares. ¿Ok? ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Bueno, entonces vámonos con el primer grupo. Escuchemos a Isel María Argüelles. ¿Está? Isel María. Sí, señora, ya le presentamos, profe. Bueno, María Claudia Arroyo. Presente, profe. Bien. Dayana Michelle Baquet. Presente. Y Valentina Batista Crespo. Presente, profe. Bueno, nos escuchamos. Profesora, disculpe, no me mencionó. Yo estoy en ese grupo. Dime tu nombre, hija. Adriana Carolina Amaya. Ah, qué pena. Sí, tienes toda la razón. Bueno, ya, hijita. Listos, la escuchamos. ¿Listo? Hola. Hola, profe, ¿están viendo? Estoy compartiendo. Bueno, ¿Y me escuchan bien? Sí.
Escuchamos bien, Sí, se perfecto. escucha bien. Me parece muy bien que hayan tenido esto porque eso le facilita. Muy bien. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un análisis acerca de la sentencia C-899 del 2011. El grupo está conformado por María Claudia Arroyo, Isela Argüelles, Adriana Maya y mi persona, Valentina Batista. Bueno, la sentencia C-899 del 2011 trata de la responsabilidad disciplinaria y ética de los abogados que desempeñan funciones públicas, que no vulnera la prohibición de doble juzgamiento ni desconoce la competencia de la Procuraduría General de la Nación. Se dice que históricamente se ha reconocido al Estado la facultad de imponer sanciones a quien infringen sus normas. Se ha expresado que si bien el poder es único e indivisible, las circunstancias exigen que la administración de justicia no sea una función exclusiva de la rama judicial, de tal manera que se ha conferido a la administración pública la potestad sancionadora, surgiendo así el área del derecho que se conoce como derecho administrativo sancionador. Al interior aparece el derecho disciplinario, el cual es erigido también como una rama autónoma e independiente que busca regular las relaciones del Estado con sus funcionarios y con los particulares que le colaboran en la concepción de sus fines. Pues bien, dado que la abogacía cumple una función social que la convierte en una profesión del servicio a la comunidad, quienes la ejercen poseen con el Estado ese vínculo especial que los hace merecedores de un tratamiento legal más exigente, de tal manera que el abogado está sometido a la disciplina propia del servidor público, al punto que su disciplinamiento ha sido asignado a un órgano especial de carácter judicial, el Consejo Superior de la Judicatura. Esta actuación disciplinaria, al igual que toda actuación administrativa o judicial, debe ceñirse al debido proceso establecido como un derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución. Entonces, se acepta de una manera pacífica que un abogado no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Igualmente, que no puede ser objeto de 2 procesos distintos, pero no existe una misma línea en la doctrina en el caso cuando el hecho, un abogado, por tener también la calidad de servidor público, puede, más de una autoridad, ser competente para disciplinarlo. Lleva a cuestionarse si la normatividad vigente en materia abogadil permite que se quebrante el principio del no bis in idem. Es así como la posibilidad de acumular 2 sanciones disciplinarias por un mismo hecho es adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-899 del 2011, en la que asegura que las sanciones que están llamadas a imponer los consejos seccionales y superiores de la judicatura difiere en su naturaleza y objeto de las que deben de imponer la Procuraduría General de la Nación, razón por la que una misma conducta puede dar origen a que se active la competencia de estos 2 entes, sin que se desconozca la prohibición de doble juzgamiento que está establecida en el artículo 29 constitucional. Bueno, esta sentencia trata sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19, inciso 2 parcial de la Ley 1123 del 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. El demandante es David Alonso Roa Salguero y el magistrado oponente es Jorge Ignacio Pretel Chalper. Listo. La ley 1123, por la cual se establece el Código Disciplinario en su artículo 19, nos habla de los destinatarios. Nos establece que son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con la licencia provisional. El aparte demandado es el subrayado, el que está subrayado, el que dice: se entiende cobijado bajo este régimen los abogados que desempeñan funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores adliten. Igualmente lo serán los abogados que en representación de una firma o opciones de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier tipo. Bueno, ¿qué sustenta el autor para demandar esta norma? Él
Él lo sustenta en dos cargos. El primero, por violación del artículo 277, numeral 6 de la Constitución, porque él considera que el precepto parcialmente acusado desconoce la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar la conducta de los servidores públicos. El demandante entiende que el desconocimiento de esa competencia del procurador se presenta cuando se permite a los consejos seccionales y superiores de la judicatura sancionar disciplinariamente a los abogados que en ejercicio de su profesión desempeñan funciones públicas e incurran en una falta disciplinaria. El segundo cargo se relaciona con la violación del principio no bis in idem, contenido en el artículo 29 de la Constitución, porque en su criterio una misma conducta es sancionada dos veces, una por la Procuraduría y otra por los consejos seccionales y superiores de la judicatura. Aquí en esta sentencia hubo varias intervenciones, como lo fue la Universidad del Rosario, el Ministerio de Interior y Justicia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y todas estas intervenciones, salvo la de la Procuraduría, solicitan la declaración de exequibilidad del precepto parcialmente acusado, porque estos sostienen que se considera que una es la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar a los servidores públicos, y otra muy distinta, la de los consejos seccionales y superiores de la judicatura, para investigar y sancionar las conductas de los abogados que desempeñan como funcionarios públicos. En lo que hace el ejercicio de la profesión se refiere. Para el Ministerio Público, por el contrario, el precepto sí desconoce la facultad que el constituyente le atribuye de manera exclusiva al procurador para investigar y sancionar a quienes ejerzan funciones públicas. Sin embargo, no son claras las razones que se exponen para sustentar este acepto. Parece ser que esta se fundamenta en la calidad del funcionario público, excluye cualquier competencia de órgano diverso a la Procuraduría para ejercer la potestad disciplinaria. La decisión de la Corte fue declarar exequible en la siguiente parte del inciso segundo. La Corte consideró que se entiende cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñan funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio. La Corte declaró exequible la parte que demandó. ¿Bajo qué razones? ¿Bajo qué razones y qué argumentos dio la Corte para declarar exequible esta parte? Bueno, se debe tener en claro que existen dos problemas jurídicos en esta sentencia. El primero consiste en determinar si el legislador desconoció la competencia de la Procuraduría al conferir la competencia a los consejos seccionales y superiores de la judicatura para investigar y sancionar a los abogados que desempeñan funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, toda vez que se entiende que solo la Procuraduría y las oficinas en control interno pueden ejercer la función disciplinaria frente a los servidores públicos o quienes desempeñan funciones públicas. Y el segundo problema se relaciona con que en el dado caso que el evento anterior sea resuelto a favor de la constitucionalidad, es decir, cuando la norma parcialmente acusada faculta a los consejos seccionales y superiores para investigar a los abogados, si esa potestad resulta contraria al principio del no bis in idem, porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen único de la Ley 734 y la Ley 1123 del 2007, que regula el Código Disciplinario del Abogado. Bueno, para nosotros llegar a dilucidar este problema, llegar a llegar a las consideraciones de la Corte y por qué sí, por qué no declararlo exequible, ella se debe tener en cuenta, se debe analizar dos formas. La primera, la función disciplinaria que el Estado tiene frente a los servidores públicos y frente a las profesiones y oficios, y la segunda, la forma como la jurisprudencia constitucional ha entendido la prohibición del no bis in idem. A continuación, mi compañera les hablará sobre la solución del primer problema jurídico. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a comentar un poco sobre el primer problema jurídico. Este se refiere a la vulneración del numeral sexto del artículo 277 de la Constitución Política. Por cuanto a la expresión se entiende cobijado bajo este régimen los abogados que desempeñan funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio. Consiste en dilucidar si el legislador desconoció la competencia de la Procuraduría General de la Nación al conferir competencia a los consejos seccionales y superior de la
Judicatura para investigar y sancionar a los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio. Para resolver este problema jurídico enunciado es necesario analizar dos cosas. La primera, la función disciplinaria que el Estado tiene frente a los servidores públicos y segundo, frente a los profesionales u oficio. Valentina, pasa la otra diapositiva, por favor. Entonces, la primera es la potestad disciplinaria que tiene el Estado. Este va el primero con el derecho disciplinario por el ejercicio de la función pública. Este derecho se ha entendido como una variante del derecho administrativo sancionador. Tiene su fundamento en la relación especial de sujeción que existe entre el servidor público y el Estado o particular que ejerce materialmente una función administrativa. Esta busca hacer que el Estado cumpla en forma adecuada las funciones asignadas por la Constitución y la ley. La dogmática del derecho disciplinario muestra que se sanciona la infracción del deber funcional. Esta disciplina busca, primero, que la función pública se cumpla en los términos exigidos por la Constitución y la ley, y segundo, corregir y encauzar la conducta de quienes ejercen esa actividad para que el Estado cumpla de manera eficiente y eficaz los fines. En consecuencia, la infracción del deber funcional debe generar o poner en peligro la función pública. La competencia para investigar e imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos o particulares por la infracción del deber funcional, la Constitución se la asignó al Procurador General de la Nación. En la sentencia C-181 del 2002, señaló que la ley disciplinaria y los órganos competentes para hacerla efectiva lo que buscan es la prevención y la buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. En consecuencia, la función asignada al procurador o a las oficinas de control interno disciplinario tienen su razón de ser en la relación especial de sujeción del servidor o particular que ejerce una función pública y en el correcto funcionamiento del aparato estatal. Por otra parte, tenemos el derecho disciplinario frente a los profesionales. El artículo 26 de la Constitución garantiza, por una parte, la libertad de escoger profesión u oficio y por otra, la facultad del Estado de inspeccionar y vigilar su ejercicio, como la de exigir títulos de idoneidad. Esa facultad de inspección y vigilancia tiene su principal fundamento en el riesgo social que representa para la sociedad el ejercicio de las profesiones y de ciertos oficios. Ese riesgo social justifica la existencia de una normativa expedida por el legislador que tiene por objeto no solo reglamentar la profesión, sino también sancionar su ejercicio indebido o irresponsable. Por otra parte, la sentencia C-530 del 2000 se reafirmó que es acorde al artículo 26 de la Constitución que atribuye a las autoridades competentes para inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones con el fin de prevenir la ocurrencia de riesgos sociales. En tal virtud, para cumplir con este cometido, corresponde al legislador determinar la composición y señalar las funciones de los órganos encargados del control disciplinario, para asegurar que el ejercicio de la respectiva profesión se cumpla dentro de ciertos parámetros éticos y de eficacia, eficiencia y responsabilidad, acorde con el interés general que demanda la prevención de los aludidos riesgos. La competencia para imponer dichas sanciones puede ser ejercida directamente por un órgano estatal, como sucede en el caso de la profesión de abogado, que fue asignada directamente por el constituyente a los consejos seccional y superior de la Judicatura, en el artículo 256, numeral 3 de la Constitución. En conclusión, en este primer problema, la facultad que tienen los consejos seccional y superior de la Judicatura para investigar y sancionar a los abogados que desarrollen la profesión en ejercicio del vínculo con el Estado no desconoce la competencia de la Procuraduría General de la Nación, porque la competencia del Procurador General se mantiene incolume para investigar y juzgar a los servidores
y particulares que ejercen función pública por la infracción del deber funcional, independientemente de la profesión que estos tengan. Muchas gracias. Ya mi compañera les pone el segundo problema. Perfecto. Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, hablando sobre el segundo problema jurídico que la sala debe resolver es si la norma acusada faculta a los consejos seccionales y superiores de la judicatura pues para investigar a los abogados que desempeñen funciones públicas relacionados con dicho ejercicio. Esta potestad resulta contraria al principio del non bis in idem, porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen del Código Único Disciplinario. Aquí mencionamos la Ley 734 del 2002 y el de la Ley 1123 del 2007 que regula el Código Disciplinario del Abogado. El artículo 29 de la Constitución indica que no se puede juzgar a una persona por un mismo delito. Es decir, hablamos del principio del non bis in idem. Con base a esta premisa, el demandante argumenta la inexequibilidad de la norma que estamos estudiando. Ahora bien, la Corte Constitucional explica una serie de providencias en las cuales podemos entender por qué una conducta puede ser investigado o sometido a un doble juicio. Una de estas premisas es la sentencia C-105 del 2008. En referencia a otros fallos, se pudo definir que este principio como la proscripción que se afecta cuando una misma situación fáctica es sometida a un doble juicio o acarrea para la gente una doble sanción. Como la Corte le indica, una sola conducta puede ser objeto desde una investigación o juzgamiento administrativo hasta un juzgamiento penal. Así lo precisa la Corte en la sentencia C-554 del 2001 y C-802 también del 2001, al explicar que este principio no solo hace referencia al derecho penal, sino a todo el universo del derecho sancionatorio. Otra de las premisas es la sentencia C-244 de 1996, en la cual la Corte reconoce esta prohibición, el carácter del derecho fundamental en los procesos penales, y fue posteriormente extendida a todas las ramas pues, del derecho sancionatorio. Desde el año 96, el principio non bis in idem se convirtió en un límite claro a la facultad sancionatoria del Estado cuando en un proceso se encuentra involucrado un mismo sujeto y se quiera juzgar una conducta con la misma naturaleza jurídica. Existe una única excepción al non bis in idem y es que la jurisprudencia la admitió y se presenta en los procesos de revisión en materia penal, cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas en el tiempo de los debates, bien sea para lograr la absolución del condenado o su condena frente a violaciones graves a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. En términos generales, la jurisprudencia constitucional ha señalado pues, que no se vulnera el non bis in idem cuando el proceso y la sanción a imponer tienen una naturaleza y objetivos diversos. Es decir, los procedimientos pueden tener identidad de sujeto y causa, pero tienen finalidades distintas. Razón de ser pues, de ambas sanciones se juzgan con base a los mismos hechos, pero la finalidad, es decir, la sanción es distinta en ambos casos. Otra de las premisas que la Corte tuvo en cuenta es la sentencia C-391 del 2002. En esta encontramos un ejemplo y es que un agente estatal que al afectar el patrimonio estatal podría ser objeto de una investigación, ya sea penal, disciplinaria, fiscal y de responsabilidad civil, sin que estas sean distintas actuaciones se pudieran considerar contrarias pues, a la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en la medida en que tales procesos tienen naturaleza y objetos diversos. En dicha sentencia, la Corte pudo concluir que nada se opone a que tomando como punto de referencia un mismo supuesto de hecho, esas distintas actuaciones se adelanten y en cada una de ellas se adopten las sanciones
consecuente, pues la naturaleza de tales procedimientos y la índole de la responsabilidad en la que cada caso se debate permite el seguimiento de múltiples procesos. Es decir, se parte desde el punto de vista que ha cometido una sola conducta, pero como podemos observar en el caso del agente estatal, afecta el patrimonio estatal con un solo hecho, puede desencadenar diferentes investigaciones y si se encuentra culpable, diversas sanciones. Entonces, en consecuencia, la prohibición del artículo 29 de la Corte del Constitucional se debe analizar en relación con actuaciones estatales de la misma naturaleza y finalidad. Se debe aceptar que un mismo hecho no puede dar origen a actuaciones o procesos diversos frente a un mismo individuo. Podría generar consecuencias tales como que una vez una autoridad determinada inicie o profiera un resultado concreto frente a un individuo, otras pueden perder sus competencias para cumplir la función que les corresponde. Concluyendo ya, la Corte deja claro que mientras en el proceso penal el legislador puede prever distintos bienes jurídicos objetos de protección, en el disciplinario el único bien jurídico protegido está representado por la marcha de la administración, su eficiencia, su buen nombre, la moralidad pública, como también podría ser la eficacia y la honradez de la administración pública. Debemos tener en cuenta también que en el proceso penal la pena tiene una función de prevención general y especial, de retribución justa, de reinserción social y de protección al condenado, mientras que en el proceso disciplinario la sanción tiene una función preventiva y correctiva. Esta sería toda mi exposición. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve en la conclusión, pero antes debemos hacer referencia a dos aspectos que ya mis compañeros tocaron, que son sumamente primordiales para llegar a la conclusión. El primero es cuál es la función disciplinaria que el Estado tiene frente a los servidores públicos. Y la función tiene su razón de ser en la relación especial de sujeción del servidor o del particular que ejerce función pública y en el correcto funcionamiento del aparato estatal. Por otro lado, la competencia para imponer sanciones puede ser ejercida directamente por un órgano estatal, como sucede en el caso de la profesión de los abogados, y que fue asignada directamente por el constituyente a los consejos seccionales y superior de la judicatura. El artículo 256, numeral 3 de la Constitución, o ya sea en el caso de los particulares a los que el legislador, en ejercicio de su libertad de escogencia de profesión, configuran y les atribuye dicha competencia. El segundo es del que nos está hablando nuestra compañera Adriana, y es cómo la jurisprudencia constitucional ha entendido la prohibición del no bis in idem, entendiendo que la posibilidad de que un servidor público o un particular, en los casos previstos en la ley, sean procesados penal y disciplinariamente por una misma conducta, no implica la violación al principio de no bis in idem, ya que se trata de dos juicios diferentes que buscan proteger bienes jurídicos diversos y que están encaminados, según exista mérito para ello, a imponer sanciones que se caracterizan por ser de su naturaleza totalmente distinta. Ahora sí, lo que concluye la Corte es que la facultad que tienen los consejos seccionales y superior de la judicatura para investigar y sancionar a los abogados que desarrollen la profesión en ejercicio del vínculo con el Estado no desconoce ni la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación ni la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En el primer caso, porque la competencia del Procurador General se mantiene incolume para investigar y juzgar a los servidores y particulares que ejercen función pública por la infracción del deber funcional, independientemente de la profesión que ostente. Y en el segundo, porque las sanciones que están llamadas a imponer los consejos seccionales y superior de la judicatura difieren su naturaleza y objeto de las que debe imponer el Procurador General de la Nación, razón por la que una misma conducta puede dar origen a que se active la competencia de estos dos entes, sin que se desconozca la prohibición del doble juzgamiento que establece el artículo 29 constitucional.
Valentina, por favor, pasa a la diapositiva. Bueno, ya sabemos cuál fue la decisión de la Corte Constitucional, por lo que entraremos a explicar brevemente las siguientes diferencias, para así desconocer el doble juzgamiento por los mismos hechos. En la primera encontramos, básicamente, este cuadro es Ley 1123 del 2007 y Ley 734 del 2002. En la primera encontramos la diferencia en el procedimiento. El de los abogados se rige por la Ley 1123 del 2007, el cual es oral, mientras que el de los funcionarios públicos se rige por la Ley 734 del 2002 y es escrito. Diferentes jueces. El de la Ley 1123 está a cargo de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales del país en primera instancia y de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en segunda, mientras que la Ley 734 del 2002 está a cargo de las oficinas de control interno disciplinario en las distintas entidades y de la Procuraduría General de la Nación. En el tema de sanciones, en la Ley 1123 están las multas, censura, suspensión y exclusión de la profesión. Y en la Ley 734, que es lo que estábamos hablando exactamente ahorita con la profesora, además de las multas, de la suspensión, también está la destitución e inhabilidad del cargo, entre otras, ya que esta tiene un catálogo de sanciones de naturaleza totalmente distinta. Y en la finalidad, bueno, por una parte, el proceso disciplinario busca proteger la función pública y los principios que la rigen, el artículo 209 constitucional, y por la otra, el proceso ético propugna por el correcto desempeño de la profesión del abogado, cuyo fundamento se encuentra en los artículos 26 y 256, numeral 3 de la Constitución. Esto sería toda nuestra exposición sobre la sentencia. Perfecto. Muy bien, el objeto precisamente de esta es esclarecer, porque la demanda, pues como muy bien lo dijeron las niñas que expusieron, en el sentido de si había violación al principio no bis in idem, en el sentido de doble investigación por parte de la Procuraduría y por parte del Consejo Seccional de la Judicatura. En ese orden de idea, pues nos queda claro que cada uno dentro de su competencia, y es que esto lo vemos precisamente cuando, por decir algo, en un mismo hecho puede generar investigaciones disciplinarias, investigaciones penales, fiscales, ¿sí? Y no por eso se está violando el principio no bis in idem, que es precisamente el objeto de este debate. Bueno, muy bien. Voy a llamar a lista para los que me hacen falta. María José Mejía. Presente, profe. Un momentico, perdón. Karen Joana Mojica. Karen Joana. No se encuentra, doctora, no. Gracias, hijo. Aiza Raquel Montero. Buenas noches, buenas tardes, profe, aquí estoy. Un momentico. Julián Andrés Muelles. Presente, doctora. Brandon Enrique Ortiz. Brandon Enrique Ortiz. ¿No está? No, no se encuentra, doctora. Gracias. Osnaider Javier Ortiz. Presente, doctora. Manuel del Cristo Pavón. Manuel del Cristo. Manuel del Cristo No se Pavón. encuentra. Gracias. John David Parodi. ¿Será que no se encuentra? Presente. No, ese vino. Lisbeth Quintero. Lisbeth Quintero Polo. Presente, profe.
Cindy Lorena Ríos. Cindy Lorena Ríos. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Oscar Darío Rodríguez. Buenas tardes, profe, presente. Eduardo Luis Rodríguez. Buenas tardes, profe, presente. Tiffany Scarlett Rojas. Buenas tardes, presente. Juliet Paola Sánchez. Presente, profe. Muy bien. Ivonne Carolina Sánchez. Presente, profe. Joana Marcela Suárez. Presente, profesora. Profe, qué María pena, se me Alejandra había caído el Tapia. internet. Camila de la Rosa, ¿oyó? Presente, profesora. Rosa María Torres. Presente, profesora. Luz Marina Velasco. Profe. Señora. Luz Marina Velasco, Profe, perdón un momentico. Luz Marina Velasco. Presente, profe. Keiner Villarreal Patiño. Keiner. ¿No está? No, no se encuentra. ¿Quién me iba a decir algo? Yo, profe, lo que pasa es que al compañero Brandon se le había caído el internet y ahora está intentando entrar, pero no lo ¿Cuál es deja. el apellido de él? Ortiz Perales. Profe, de la Rosa, a mí también se me había caído el internet. Acabé de volver a entrar. ¿Quién acabó de entrar? El compañero No, de volver a entrar a Camila de la Rosa. ¿Camila de la Rosa? ¿El apellido Sí, es? señora. De la Apellido. Rosa. De la Rosa. Profesora, a Joana Suárez Albora, ¿escuchó cuando le hablé? Es que al momento hablaron 2 y 3 más, entonces no sé si escuchó. Ah, pero es que no he llamado a estas personas, sí. Giselle Carolina Bonilla. Presente. Natalia Covaleda. Presente, profesora. Luis Alberto Daza. Presente, profe. Presente. Camila Andrea de la Rosa. Presente, profe. Miguel Ángel del Portillo. Presente, profe. Keila Noemi Díaz. Buenas tardes, presente, profe. Vanessa Carolina Durán. Presente, profe. Walter Manuel Fernández. Walter. Presente, profesora. El compañero del Cristo también está intentando ingresar Andrea a la... Carolina Guerra. Presente, profe. Martín Enrique Güete. Presente. Listo, a los demás ya lo llamé. Listo. Doctora. Señor. ¿Usted cree que podría asignarme una sentencia desde este momento para trabajar con un compañero? No, hijo, todavía no, porque pues la voy seleccionando, pero en este momento, pues las que tenía. Para la próxima les asigno, ¿oíste? Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Profe, Bueno, por disculpe, favor, usted entonces me nos vemos llamó a dentro de... lista, que no escuché, discúlpeme. ¿Cuál es su apellido? Lugo Márquez. Lugo Márquez, sí, ya yo la llamé Gracias. Listo. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días con el favor de Dios. Por favor, síganse cuidando. Gracias, ¿Listo? igualmente. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias, profe, bendiciones. Bueno, que estén muy bien. Listo, profesora, bendiciones.